Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy les traigo un vídeo que va a levantar ampollas, eso se los aseguro. Prepárense porque la bomba está a punto de explotar. Si son nuevos por aquí, muchas gracias por unirse a esta comunidad. Y si ya son parte de la familia, un abrazo enorme. Hoy, señores y señoras, nos vamos a meter en un lío de proporciones épicas. Vamos a hablar y con mucha profundidad sobre el escándalo que sacudió todo, honestamente. Ya saben, ese rumor que comenzó a circular como la pólvora, esa información filtrada, esa revelación. Sí, estoy hablando de cuando Demet, nuestra querida Demet, aparentemente explotó. Y no me refiero a una explosión física, aunque por momentos podría parecerlo. Me refiero a la explosión informativa, a la bomba mediática, ¿cómo decirlo? Al momento en que, según las malas lenguas, nuestro secreto fue revelado a la prensa. ¿Se imaginan la que se armó? ¿Quién filtró la información? ¿Por qué? ¿Qué se dijo exactamente? Y lo más importante, ¿es todo cierto? Todas estas preguntas las vamos a responder hoy. Vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada especulación. Vamos a desmenuzar la situación, intentando llegar a la verdad, o al menos, a la versión más cercana a la verdad. Y les prometo, no nos vamos a andar con rodeos. Vamos a ir al grano, sin censura, con la información más completa que pude recopilar. Pero antes de sumergirnos en este mar de controversia, les quiero hacer una pequeña petición. Si aún no son suscriptores del canal, no esperen más. Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y así se unirán a esta comunidad increíble de gente curiosa y con ganas de enterarse de todo. Me ayuda muchísimo que se suscriban, de verdad. Y no se arrepentirán. Prometo seguir trayéndoles contenido de calidad, siempre con la verdad por delante y con mi estilo inconfundible. Así que suscríbanse, no se lo pierdan. Bien, ahora sí, agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para lo que viene. Porque esto es de alto voltaje. Todo comenzó con lo que siempre empieza todo este tipo de historias, un rumor. Un rumor susurrado en pasillos, comentado en corrillos, y que rápidamente se viralizó en redes sociales. Decían que Demet, por razones que todavía hoy son motivo de debate, había revelado a la prensa información delicada, confidencial. Información que supuestamente nos comprometía a todos. La noticia corrió como la pólvora. Los medios de comunicación se hicieron eco, los titulares eran incendiarios, las redes sociales, un hervidero. Todo el mundo quería saber qué había pasado. ¿Qué había dicho Demet? ¿A quién se lo había dicho? ¿Y por qué? Las especulaciones fueron infinitas. Algunos decían que se había sentido traicionada, otros que estaba cansada de guardar secretos. Había quien afirmaba que estaba buscando venganza y otros, los más conspiranoicos, hablaban de un plan premeditado. La verdad, como siempre, parecía estar en algún punto intermedio. Ahora bien, ¿qué es lo que sabemos con certeza? ¿Qué se filtró exactamente? Según las fuentes, la información revelada se centraba en el manejo de ciertos asuntos. Asuntos que, por decirlo de alguna manera, eran delicados. Asuntos que, de ser ciertos, podrían tener consecuencias muy serias. La filtración incluía nombres, fechas, documentos, pruebas supuestamente irrefutables. Y lo peor de todo, aparentemente involucraba a personas muy poderosas, con conexiones muy importantes. Imagínense el impacto. Un terremoto. Un tsunami informativo. La prensa, por supuesto, se lanzó a la yugular. Los periodistas investigaron, entrevistaron, buscaron pruebas, y las encontraron. Publicaron artículos, hicieron reportajes, y la presión sobre Demet y sobre nosotros se hizo insoportable. ¿Y qué hizo Demet? Esa es la pregunta del millón. Inicialmente se mantuvo en silencio. No hizo declaraciones, no respondió a las acusaciones. Parecía estar desaparecida. Pero luego llegó el momento de la verdad. En una entrevista, Demet rompió el silencio. ¿Qué dijo? ¡Ay, amigos! Aquí es donde la historia se complica aún más. Demet negó rotundamente haber filtrado nada. Aseguró que todo era una manipulación, una campaña de desprestigio en su contra.
Afirmó ser víctima de una conspiración, y culpó a alguien que por ahora no revelaremos. Pero, ¿qué hay de las pruebas? ¿Qué hay de los documentos, de los nombres, de las fechas? ¿Cómo se explica todo eso? Demet argumentó que eran falsos, manipulados. Que se habían utilizado herramientas sofisticadas para crear una imagen falsa de la situación. Y para sorpresa de muchos presentó sus propias pruebas. Pruebas que, según ella, demostraban su inocencia. Y aquí, amigos, es donde la situación se vuelve caótica. Porque, ¿a quién creer? ¿A la prensa con sus informes detallados? ¿O a Demet con sus argumentos? ¿Y sus propias pruebas? La opinión pública se dividió. Hubo quienes creyeron en la versión de la prensa, y quienes defendieron a Demet a capa y espada. El debate se encendió, las discusiones en redes sociales fueron interminables, y la tensión se palpaba en el ambiente. La investigación continuó. Se analizaron las pruebas de ambas partes, se investigaron los testimonios, se buscaron las incongruencias. Y como suele ocurrir en estos casos, la verdad sigue siendo un misterio. A día de hoy, no sabemos con certeza qué ocurrió. No sabemos si Demet realmente filtró la información, o si es víctima de una conspiración. Lo único que podemos asegurar es que el escándalo tuvo un impacto muy importante. Cambió la dinámica de muchas cosas, generó desconfianza, y dejó heridas que probablemente tardarán en sanar. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? Creo que hay varias. En primer lugar, la importancia de la transparencia y la honestidad. En segundo lugar, la necesidad de ser cautos con lo que decimos y hacemos. Y en tercer lugar, la importancia de no juzgar sin tener toda la información. Es importante recordar que la verdad es compleja, y que a veces la realidad supera a la ficción. Y en este caso la realidad es que todavía no tenemos todas las respuestas. Pero lo que sí sabemos es que la historia de Demet y la supuesta filtración a la prensa es un claro ejemplo de cómo un secreto puede ser destructivo. De cómo la información, mal utilizada o filtrada, puede generar un caos de proporciones épicas. Y hasta aquí hemos llegado con este análisis exhaustivo. Hemos revisado los rumores, las pruebas, las acusaciones y las defensas. Hemos tratado de poner un poco de luz sobre este tema oscuro y confuso. Llegamos al final de este vídeo, pero la conversación no tiene por qué terminar aquí. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen en la versión de la prensa? ¿Creen en la versión de Demet? ¿O tienen otra teoría? Déjenme sus comentarios, compártanme sus pensamientos y sus hipótesis. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Son lo mejor de este canal. Así que, resumiendo rápidamente, hoy exploramos el escándalo de la supuesta filtración, analizamos las pruebas, y tratamos de entender qué pasó realmente. Es un tema complejo con muchas aristas, y todavía no tenemos todas las respuestas. Pero lo importante es que hablamos del tema, lo analizamos, y tratamos de formar nuestra propia opinión. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, si les sacó algo de provecho, denle un buen like. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con quien crean que pueda interesarle este tema. Y como siempre, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Y activen la campanita para no perderse ninguna de las notificaciones. Es muy importante para mí y para el canal. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ***** y ahora profundicemos en el escándalo, ****. Como les dije, la historia de Demet y la filtración es un laberinto lleno de giros inesperados. Para entenderlo completamente hay que ir más allá de los titulares y los rumores superficiales. Hay que sumergirse en las profundidades de la información, analizar cada ángulo, y tratar de desentrañar la verdad. ****, los primeros rumores y la pólvora mediática ****. Todo comenzó, como mencioné, con un rumor. Un rumor que se propagó como un virus en las redes sociales. Al principio eran solo susurros, Demet hizo algo que no debía. Se filtró información comprometedora. Hay un escándalo en puerta. Nadie sabía exactamente qué, pero la intriga estaba sembrada. Luego la información comenzó a tomar forma.
Se hablaba de documentos, de conversaciones grabadas, de correos electrónicos, pruebas concretas que supuestamente demostraban la participación de Demet en algo turbio. Los detalles eran difusos al principio, pero la especulación se desató. ¿Qué había hecho? ¿Por qué lo hizo? ¿Quiénes estaban involucrados? Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas, no tardaron en recoger el guante. Los portales de noticias y los periódicos digitales publicaron sus primeras informaciones, alimentando aún más la polémica. Los titulares eran sensacionalistas: escándalo. Demet acusada de filtración. La verdad detrás de la bomba: ¿quién es el traidor? Se acabó la carrera de Demet. La reacción en las redes sociales fue inmediata y feroz. Los hashtags relacionados con el escándalo se convirtieron en tendencia, y los usuarios expresaron sus opiniones con pasión. Algunos defendían a Demet, argumentando que era víctima de una conspiración. Otros la acusaban de traición y exigían que se hiciera justicia. El debate se polarizó y la tensión aumentó. ***** La filtración, ¿qué se reveló exactamente? ****. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Según las fuentes, la información revelada se centraba en una serie de asuntos delicados relacionados con las finanzas, las relaciones internas y algunas prácticas poco ortodoxas. Se filtraron documentos que supuestamente revelaban transacciones financieras sospechosas, cuentas bancarias, transferencias de dinero y supuestas inversiones en paraísos fiscales. Se hablaba de montos elevados y de orígenes cuestionables. Relaciones de poder, nombres de personas influyentes, tanto dentro como fuera de la organización, que aparentemente estaban involucradas en las decisiones clave. Prácticas dudosas, supuestas irregularidades en la gestión, favoritismos y decisiones tomadas en beneficio de unos pocos. Información personal, datos privados de personas clave, lo cual generó aún más controversia y preocupación. Los documentos eran detallados y, de ser auténticos, podrían tener consecuencias muy graves. Revelarían una serie de actividades que podrían ser consideradas ilegales o, al menos, inmorales. El impacto en los medios y la opinión pública. La publicación de esta información tuvo un impacto sísmico. Los medios de comunicación se lanzaron a investigar y publicar más detalles. Los periodistas entrevistaron a diversas fuentes, buscaron pruebas y publicaron artículos y reportajes exhaustivos. Los titulares se volvieron aún más sensacionalistas, y los programas de televisión dedicaron horas de programación al escándalo. Los expertos debatieron sobre la validez de los documentos, y los analistas políticos analizaron las posibles consecuencias. La opinión pública se dividió. Algunos creyeron en la versión de la prensa y exigieron que se hiciera justicia. Otros defendieron a Demet y argumentaron que era víctima de una conspiración. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde los usuarios intercambiaban acusaciones y defendían sus posturas. La reacción de Demet: silencio y desmentido. Inicialmente Demet optó por el silencio. No hizo declaraciones públicas, no respondió a las acusaciones, y se mantuvo alejada de los focos mediáticos. Su estrategia parecía ser la de esperar a que la tormenta pasara. Sin embargo, la presión mediática y la opinión pública la obligaron a tomar una decisión. Finalmente, Demet rompió el silencio en una entrevista televisiva que fue muy polémica. En la entrevista, Demet negó rotundamente haber filtrado la información. Aseguró que era inocente y que todo era una campaña de desprestigio en su contra. Argumentó que las pruebas presentadas por la prensa eran falsas, manipuladas y creadas con el objetivo de perjudicarla. Afirmó ser víctima de una conspiración orquestada por personas que tenían interés en silenciarla. Las pruebas, ¿verdad o manipulación? La clave del escándalo estaba en las pruebas. ¿Eran auténticas las pruebas presentadas por la prensa? ¿O eran falsas, como afirmaba Demet? La prensa argumentó que las pruebas eran irrefutables. Presentaron documentos, correos electrónicos y testimonios que supuestamente demostraban la participación de Demet en la filtración. Demet, por su parte, presentó sus propias pruebas para demostrar su inocencia. Afirmó que las pruebas de la prensa eran falsas y manipuladas.
Presentó informes periciales, testimonios de testigos y otros documentos que, según ella, demostraban que era víctima de una conspiración. La situación se volvió caótica. ¿A quién creer? ¿A la prensa con sus informes detallados? ¿O a Demet con sus argumentos y sus propias pruebas? La investigación. ¿Quién es el culpable? La investigación sobre el escándalo continuó. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar la veracidad de las acusaciones y para descubrir quién había filtrado la información. Se analizaron las pruebas de ambas partes, se interrogaron a testigos, y se buscaron las incongruencias. La investigación fue larga y compleja, y generó mucha expectativa. Sin embargo, la investigación no logró esclarecer la verdad de forma definitiva. No se pudo determinar con certeza si Demet había filtrado la información o si era víctima de una conspiración. El impacto y las consecuencias El escándalo tuvo un impacto muy importante. Cambió la dinámica de muchas cosas, generó desconfianza y dejó heridas que probablemente tardarán en sanar. El escándalo dañó la reputación de Demet y de otras personas involucradas. También generó desconfianza en las instituciones y en los medios de comunicación. Las consecuencias del escándalo fueron diversas. Se iniciaron investigaciones legales, se tomaron medidas disciplinarias, y se produjeron cambios en la estructura de la organización. Las lecciones ¿Qué lecciones podemos sacar de todo esto? Creo que hay varias. La importancia de la transparencia y la honestidad la falta de transparencia y la deshonestidad fueron el origen del escándalo. Si se hubieran seguido los principios de transparencia y honestidad, el escándalo podría haberse evitado. La necesidad de ser cautos con lo que decimos. Y hacemos la información puede ser utilizada en contra de nosotros. Es importante ser cautos con lo que decimos y hacemos, y asegurarnos de que nuestras acciones sean coherentes con nuestros valores. La importancia de no juzgar sin tener toda la información La verdad es compleja, y a veces, la realidad supera a la ficción. Es importante no juzgar sin tener toda la información, y ser conscientes de que las apariencias pueden engañar. El misterio continúa, A día de hoy, el misterio sigue sin resolverse por completo. No sabemos con certeza qué ocurrió. No sabemos si Demet realmente filtró la información o si es víctima de una conspiración. Lo único que podemos asegurar es que el escándalo tuvo un impacto muy importante. Cambió la dinámica de muchas cosas, generó desconfianza y dejó heridas que probablemente tardarán en sanar. La historia de Demet y la supuesta filtración a la prensa es un claro ejemplo de cómo un secreto puede ser destructivo. De cómo la información, mal utilizada o filtrada, puede generar un caos de proporciones épicas. ¿Qué opinan ustedes? Llegamos al final de este análisis exhaustivo. Hemos revisado los rumores, las pruebas, las acusaciones y las defensas. Hemos tratado de poner un poco de luz sobre este tema oscuro y confuso. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen en la versión de la prensa? ¿Creen en la versión de Demet? ¿O tienen otra teoría? Déjenme sus comentarios, compártanme sus pensamientos y sus hipótesis. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Son lo mejor de este canal. Resumen rápido y llamado a la acción Así que resumiendo rápidamente, hoy exploramos el escándalo de la supuesta filtración, analizamos las pruebas, y tratamos de entender qué pasó realmente. Es un tema complejo con muchas aristas, y todavía no tenemos todas las respuestas. Pero lo importante es que hablamos del tema, lo analizamos, y tratamos de formar nuestra propia opinión. Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, si les sacó algo de provecho, denle un buen like. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con quien crean que pueda interesarle este tema. Y como siempre, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Y activen la campanita para no perderse ninguna de las notificaciones. Es muy importante para mí y para el canal. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.
Asterisco asterisco ampliando el análisis, los elementos clave y las preguntas sin responder asterisco asterisco. Para entender verdaderamente el alcance de este escándalo, es crucial desglosar los elementos clave que lo conforman y las preguntas que, a pesar de todo, siguen sin respuesta. Profundicemos en algunos aspectos que merecen una atención especial. Asterisco asterisco 1. La naturaleza de la información filtrada, el corazón del problema asterisco asterisco. Ya hemos mencionado la información filtrada, pero es importante analizarla en mayor detalle. ¿Qué tipo de secretos eran los que se revelaron? ¿Qué tipo de daño podrían causar? Asterisco 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 asuntos financieros asterisco asterisco la filtración de información sobre transacciones financieras sospechosas sugiere una posible malversación de fondos, evasión fiscal o incluso lavado de dinero. Si esto se confirma, las consecuencias legales serían severas. Asterisco 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 relaciones de poder asterisco asterisco la revelación de nombres de personas influyentes implica que existía una red de influencias que podría haber afectado las decisiones tomadas. Esto podría sugerir corrupción, favoritismo o conflicto de intereses. Asterisco 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 prácticas dudosas asterisco asterisco la información sobre prácticas dudosas sugiere que la organización podría haber estado involucrada en actividades ilegales o inmorales. Esto podría incluir el uso de información privilegiada, el engaño a los accionistas o la manipulación del mercado. Asterisco 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 información personal asterisco asterisco la divulgación de información personal confidencial es un problema ético y legal. Esto podría incluir direcciones, números de teléfono, información médica o financiera. La divulgación de esta información podría dañar la reputación de las personas afectadas, ponerlas en peligro o permitir el robo de identidad. Asterisco asterisco 2. Las fuentes, ¿quiénes estaban detrás de la filtración? Asterisco asterisco. Uno de los mayores misterios del escándalo es saber quién filtró la información. Las posibles fuentes son múltiples y cada una tiene sus propias motivaciones. Asterisco 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 Demet asterisco asterisco, ¿fue Demet la fuente de la filtración? Si es así, ¿por qué lo hizo? ¿Buscaba venganza, exponer la corrupción o simplemente obtener algún beneficio personal? Asterisco 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 un arrepentido interno asterisco asterisco, ¿fue un empleado descontento o un arrepentido que decidió revelar la verdad? Si es así, ¿cuáles fueron sus motivos? ¿Creía que estaba haciendo lo correcto? Asterisco 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 un rival externo asterisco asterisco, ¿fue la filtración orquestada por un competidor o un enemigo de la organización? Si es así, ¿cuál era su objetivo? ¿Dañar la reputación de la organización o obtener una ventaja competitiva? Asterisco 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 una conspiración interna asterisco asterisco, ¿fue la filtración el resultado de una conspiración interna? Si es así, ¿quiénes estaban involucrados? ¿Cuáles eran sus motivos? Asterisco asterisco 3. ¿Las pruebas auténticas o fabricadas? El debate central asterisco asterisco. El debate sobre la autenticidad de las pruebas es el centro del escándalo. Ambos lados presentaron pruebas para respaldar sus argumentos, y el análisis de estas pruebas es crucial para llegar a la verdad. Asterisco 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 los documentos asterisco asterisco, ¿eran auténticos los documentos presentados por la prensa? ¿Fueron manipulados de alguna manera? ¿Fueron obtenidos legalmente? Asterisco 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 los correos electrónicos asterisco asterisco, ¿eran auténticos los correos electrónicos presentados? ¿Fueron falsificados? ¿Fueron obtenidos legalmente? Asterisco 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 los testimonios asterisco asterisco, ¿eran creíbles los testimonios presentados por la prensa y por Demet? ¿Eran imparciales o estaban motivados por intereses personales? Asterisco 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 los informes periciales asterisco asterisco, ¿eran válidos los informes periciales presentados por ambas partes? ¿Fueron realizados por expertos independientes? Asterisco asterisco 4. El papel de los medios de comunicación, objetividad o sensacionalismo, asterisco asterisco. El papel de los medios de comunicación en este escándalo es fundamental. ¿Informaron los medios de manera objetiva y precisa? ¿O se dejaron llevar por el sensacionalismo y la especulación? Asterisco 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 la investigación asterisco asterisco, ¿realizaron los medios una investigación exhaustiva y rigurosa? ¿Entrevistaron a todas las partes involucradas? ¿Presentaron todas las pruebas de manera objetiva?
El tono utilizaron los medios un tono objetivo y neutral. O se dejaron llevar por el sensacionalismo y la especulación. La veracidad verificaron los medios la veracidad de la información que publicaron. ¿Corrigieron errores o falsedades? La influencia intentaron los medios influir en la opinión pública. ¿Apoyaron a una u otra parte? 5. Las preguntas sin responder, un legado de incertidumbre. A pesar de la investigación y del análisis exhaustivo, todavía hay muchas preguntas sin respuesta. ¿Quién filtró la información? Esta es la pregunta más importante, y hasta ahora, no tenemos una respuesta definitiva. ¿Por qué se filtró la información? ¿Cuáles fueron los motivos de la persona o las personas que filtraron la información? ¿Es Demet culpable? ¿O es víctima de una conspiración? ¿Qué consecuencias tendrá el escándalo a largo plazo? ¿Cómo afectará el escándalo a la reputación de las personas involucradas, a las instituciones y a la confianza en los medios de comunicación? 6. El impacto psicológico y social, más allá de los datos. Es importante recordar que este escándalo tuvo un impacto más allá de los datos y las cifras. Tuvo un impacto psicológico y social en las personas involucradas y en la sociedad en general. El daño a la reputación. El escándalo dañó la reputación de Demet y de otras personas involucradas. Esto tuvo consecuencias en sus vidas personales y profesionales. La desconfianza. El escándalo generó desconfianza en las instituciones, en los medios de comunicación y en las relaciones interpersonales. La ansiedad y el estrés. El escándalo generó ansiedad y estrés en las personas involucradas y en la sociedad en general. La polarización. El escándalo polarizó a la sociedad, dividiendo a las personas en diferentes bandos. 7. Las lecciones aprendidas, ¿qué podemos sacar de todo esto? A pesar de toda la incertidumbre, podemos sacar algunas lecciones de este escándalo. La importancia de la ética. El escándalo destaca la importancia de la ética en los negocios y en la vida pública. La importancia de la transparencia. El escándalo destaca la importancia de la transparencia en las instituciones y en los medios de comunicación. La importancia de la responsabilidad. El escándalo destaca la importancia de la responsabilidad individual y colectiva. La importancia de la verdad. El escándalo destaca la importancia de la búsqueda de la verdad y de la justicia. Conclusión. Un rompecabezas incompleto. En resumen, el escándalo de Demet y la supuesta filtración a la prensa es un rompecabezas incompleto. Todavía hay muchas preguntas sin respuesta, y la verdad sigue siendo un misterio. Sin embargo, este escándalo nos ha enseñado mucho sobre la naturaleza humana, sobre el poder de la información y sobre la importancia de la ética y la transparencia. Espero que este análisis exhaustivo les haya ayudado a comprender mejor este complejo y fascinante escándalo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen en la versión de la prensa? ¿Creen en la versión de Demet? ¿O tienen otra teoría? Déjenme sus comentarios, compártanme sus pensamientos y sus hipótesis. Son lo mejor de este canal, No olviden darle like, compartir y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo,